Intellectus Podcast. Hola amigos, sean todos muy bienvenidos a este estudio acerca del Salmo 119. Un salmo que vamos a estudiar versículo a versículo, letra por letra, para poder identificar la sabiduría que está implícita y aplicarlo en nuestra vida. Recuerda que este podcast es un apoyo para tu estudio de la Biblia y no al revés. Hola, ¿qué tal amigos? Es un gusto de verdad saludarlos. Como ya lo pudimos escuchar en el saludo inicial de este podcast, vamos a estudiar el Salmo 119, un salmo que verdaderamente tiene muchísimo amor y conocimiento implícito, escrito, y que podemos obviamente recibir y transmitir por medio del Espíritu Santo. Quiero platicarte un poquito acerca de cómo es que llegué a la conclusión de comenzar con este estudio del Salmo 119. Hace unos días estaba yo recostado en mi cama, estaba viendo una prédica, una conferencia donde estaban varios predicadores sentados resolviendo algunas dudas que el público, evidentemente cristiano, estaban mandando para poder contestar bíblicamente a las preguntas de estas personas. Y de repente una pregunta surge y decía algo así: ¿cómo debe de ser el comportamiento de un cristiano en la actualidad? Es una pregunta que quizás muchos de nosotros podríamos contestar por medio de la palabra de Dios, evidentemente, pero sin embargo, antes de poder decir, mira, de esta manera o de otra manera, uno de los predicadores contesta sin pensarlo mucho e inmediatamente el Salmo 119. Esto inmediatamente trajo a mi corazón una duda muy grande, una incógnita de saber qué tanto puede decir el Salmo 119 para que este predicador se dé la oportunidad de contestar de esta manera, ¿no? Entonces voy a mi Biblia e inmediatamente recuerdo, leyéndolo obviamente, que el Salmo 119 es uno de los salmos, o es el salmo más grande que existe en todos los salmos. Y la verdad es que en ese momento nació en mi corazón el deseo de estudiarlo, de leerlo, de pedirle al Espíritu Santo que me trajera discernimiento. Y pues bueno, de aquí comienza este deseo profundo de poder predicar acerca de esto. Primero que nada, te pido por favor que abras tu Biblia en el Salmo 119 para que puedas ver conmigo la estructura, la formación, el cómo está constituido este salmo y que juntos podamos apreciar un poquito esta belleza tan enorme que podemos tener en nuestras manos el día de hoy y platicarte también obviamente cómo es que vamos a desarrollar el estudio de este salmo. Ok, si ya tienes tu Biblia abierta, te vas a poder dar cuenta que el Salmo 119 está dividido por secciones de 8 versículos. Es decir, del 1 al 8 es la primera sección, del 2 al 16 la segunda sección y así sucesivamente hasta formar 22 secciones. Cada una de estas secciones que podemos encontrar en el Salmo tiene al principio unas letras que forman palabras como Aleph, o Bet o Gimel. Bueno, pues cada una de estas palabras es una letra del alfabeto hebreo. Y precisamente la primera palabra de la primera sección de los 8 versículos comienza con esta letra del alfabeto hebreo. Es decir, nosotros vemos en el versículo número 1, bienaventurados, y arribita podemos leer Aleph, pues la palabra que fue traducida como bienaventurados, la palabra hebrea, comienza con la letra Aleph. A esto se le llama acróstico y así vamos a encontrar cada una de las letras por medio de estos 22 secciones que está dividido el Salmo. Y nosotros nos vamos a adentrar un poquito en el hebreo para poder estudiar la letra, la palabra y cada uno de los 8 versículos que forman estas 22 secciones. Es un poema hermoso escrito por el rey David que sin lugar a dudas puede traer a nuestra vida una bendición enorme. Además de que podemos encontrar, pues obviamente la sabiduría del Espíritu Santo escrita en toda la Biblia, pero no por nada el Salmo 119 es uno de los salmos más grandes porque podemos encontrar amor y sabiduría de parte de Dios. Bueno, pues como ya te lo comenté, nosotros vamos a estudiar estas secciones de 8 versículos por capítulo, una sección por capítulo, una sección por podcast. Como siempre te lo he pedido, por favor, te repito una vez más, que yo simplemente intento nutrir
lo que tú leas y lo que el Espíritu Santo te hable a ti a través de su palabra. ¿A qué me refiero con esto? Si hoy vamos a estudiar, por ejemplo, los primeros 8 versículos, los correspondientes a la letra Aleph, yo te pido que antes de escuchar el podcast, antes de sentarte a estudiarlo junto conmigo, tú lo leas y le pidas a Dios que te permita aprender de su palabra y después me acompañes en el podcast. Bueno, la verdad es que me tiene muy emocionado, me tiene muy contento el tener la oportunidad de platicar contigo de toda esta sabiduría que está escrita en la palabra de Dios, de adentrarnos, como ya te lo dije, en el significado de cada letra, porque cada letra tiene un significado del alfabeto hebreo, adentrarnos en el significado de la primera palabra utilizada en la sección de 8 versículos, obviamente en el hebreo. Nos vamos a meter un poquito en ese estudio y vamos a darnos cuenta de lo maravilloso y de lo hermoso que es la palabra de Dios y de lo mucho que nosotros podemos aprender para aplicarlo en nuestras vidas. Te doy la bienvenida, Dios te bendiga, mi nombre es Rogelio y gracias por acompañarme. Bueno, pues vamos a comenzar con los primeros 8 versículos de este hermoso Salmo 119. 8 versículos que hablan de algo muy interesante que quiero compartirte. Como lo mencionábamos en la introducción de este podcast, cada una de estas intersecciones está basada en una letra del alfabeto hebreo. Estos primeros 8 versículos corresponden a la letra Aleph, la primera letra del alfabeto hebreo. Esta letra Aleph es el símbolo de la unidad y el poderío de Dios. Te pido que mantengas mucho en mente este significado, porque vamos a darnos cuenta poco a poco con este estudio cómo los siguientes 8 versículos tienen una unión muy importante con el significado de la letra y con el significado de la siguiente palabra. La palabra bienaventurados fue traducida de la palabra Eshech, una palabra hebrea que significa en sí, pues, bienaventurados, pero no simplemente bienaventurados, sino dichosos o felicidad, pero continúa este significado que es solo en construcción, es decir, que la dicha, la felicidad y el ser bienaventurados está en construcción. Si lo unimos con el significado de la letra Aleph, podemos como generar esta parte muy interesante que sería que nosotros estamos siendo construidos en la dicha, en la felicidad y en ser bienaventurados por medio del poderío de Dios. Los primeros 2 versículos dicen lo siguiente: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Una de las partes importantes para poder llevar y desarrollar este podcast de una manera correcta es que, pues, evidentemente el Salmo fue escrito en el tiempo de la ley, pero sí podemos transformar las palabras como ley a la palabra de Dios. Es por eso que comienza esta parte, ¿no? Eshech, es decir, bienaventurados en construcción, los perfectos de camino. Nosotros como cristianos reconocemos que, pues, evidentemente no somos personas perfectas, pero sí somos llamados a ser perfeccionados por medio de la santificación que Dios está trayendo a nuestra vida por medio del Espíritu Santo. Y luego dice, los que andan en la ley, en la palabra de Dios. Como cristianos no podemos apartarnos ni un solo momento de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios está inspirada por el Espíritu Santo y la palabra de Dios es el verbo de Dios hecho carne, es decir, nuestro Señor Jesucristo, y vamos a poder perfeccionar nuestra vida, a ser santificados en nuestras malas actitudes, malos comportamientos, en nuestro pecado, en este mundo corrupto donde muy fácilmente caemos en corrupción,
por medio de acercarnos y aferrarnos a la palabra de Dios. Y luego dice, bienaventurados, utiliza otra vez la misma palabra, eshech, los que guardan sus testimonios. Nosotros por medio de la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, podemos encontrar grandes historias, obviamente lo hemos dicho en muchas ocasiones, avaladas por la historia judía y por la arqueología que podemos encontrar alrededor del mundo, que estas historias son reales. Esta narrativa que la Biblia nos presenta es la evidencia del Dios de Israel, que ha derramado su amor y su bendición y su guía por el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, y que ahora nosotros lo podemos disfrutar como este olivo injertado, y que ahora somos pueblo de Dios. Y después termina con todo el corazón le busca. Es decir, que esta construcción tiene que ser por medio de la fe en la palabra de Dios, en los testimonios que están escritos en la palabra de Dios. Continuamos con el versículo 3 y 4 que dice, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. La manera en que nosotros nos vamos a alejar del pecado, de todas esas acciones y costumbres pecaminosas que como personas caemos muy constantemente, es por medio de andar en el camino que está marcado a través de la palabra de Dios y por medio de la guía del Espíritu Santo. Cuanto más nosotros consumamos de la palabra de Dios, cuanto más tiempo nosotros pasemos en intimidad con Dios, en oración, en alabanza, es aquello que nos va a permitir, todas estas cosas que yo te platico son aquellas cosas que nos van a permitir alejarnos de nuestros deseos y nuestros caminos pecaminosos. Y después dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos, porque un cristiano reconoce que, como lo decíamos al principio, a pesar de no vivir bajo la ley, reconocemos y entendemos la sabiduría y el amor que están escritos en los mandamientos de Dios, y guardamos esos mandamientos de Dios, no porque estemos condicionados a que nuestra salvación sea por medio de la obediencia, sino porque la salvación que nos ha regalado Dios por medio de Jesucristo genera en nosotros obediencia hacia sus decretos, hacia sus mandamientos. Después continúa el versículo 5 y 6, cambia un poco de tono. Pareciera que David está reconociendo en los primeros 4 versículos la perfección o la santificación que un hombre tiene por medio de la palabra de Dios, de la convivencia de la palabra de Dios. Y en el 5 y el 6 presenta como esta circunstancia real del ser humano que necesita de la intervención de Dios para poder enderezar su camino y ponerlo en rectitud. Dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a tus mandamientos. Una evidencia real que nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento, cómo Dios bendecía a las personas que estaban procurando obedecer su palabra, su Torá, y que ahora lo podemos ver en el Nuevo Testamento, en el tiempo de la iglesia, como lo mencionábamos hace ratito, cómo esta salvación que Dios trajo a nuestra vida genera una obediencia, y cómo podemos ver realmente que Dios empieza a bendecir nuestra vida, no como una paga de la obediencia, sino que es el reflejo de reconocer que es un hijo suyo el que está en este planeta, en esta tierra, que constantemente está bajo ataque de querer hacer retroceder su vida para llevarlo al pecado, pero que sin embargo ese hijo suyo está esmerándose fuertemente por no caer en ese pecado. Y entonces por eso dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos, una necesidad humana de reconocer delante de Dios que necesitamos esta parte importante de Dios en nuestro diario vivir para poder seguir en construcción y no alejarnos del camino que Dios tiene para nuestras vidas a través de su palabra, y de esa manera no seremos avergonzados. Después versículos 7 y 8 terminan esta sección interesante diciendo, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Una parte muy importante, un ataque que suele tener todo cristiano cuando comienza a leer, sobre todo el Antiguo Testamento. El enemigo es sutil y comienza como
a entrometerse entre la perfección de la palabra de Dios con los fallos humanos que existen en el Antiguo Testamento, porque evidentemente podemos darnos cuenta que la mayoría, si no es que todos los personajes que están escritos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, pues eran humanos que llegaban a tener fallas y equivocaciones. Y el enemigo comienza a meterse, a entrometerse en ese entendimiento que el Espíritu Santo quiere traer a sus hijos a la palabra de Dios. Y entonces, cuando nosotros comenzamos a apreciar ese trasfondo espiritual que la palabra de Dios nos ofrece tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, comenzamos a entender la justicia de Dios, comenzamos a entender el amor de Dios, comenzamos a entender el juicio de Dios que podemos leer en la palabra, y comienza una rectitud en nuestro corazón, un deseo fuerte por no acercarnos a las equivocaciones humanas que pueden pues identificarnos a todos y cada uno de nosotros. Y comenzamos a entender, mira, el Espíritu Santo me está haciendo entender de esta pequeña porción, no lo sé, por ejemplo, del libro de Proverbios, que hace tiempo yo no lo entendí, que hace tiempo a lo mejor me parecía algo injusto o algo que no entendía. Hoy el Espíritu Santo me trae a mi corazón un gozo por poder entender esta parte tan interesante. Y después termina el versículo 8 diciendo: tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Cada una de las partes de nuestra humanidad necesitan del amor, la guía, el juicio, la justicia de Dios. Cuando nosotros comenzamos a darnos cuenta que nuestro trabajo, nuestra escuela, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos, o sea, el rol que nosotros juguemos en esta sociedad, el de padres, el de hijos, el de maestros, el de alumnos, el de empleadores, el de empleados, necesitamos aferrarnos a la palabra de Dios, reconocer a lo largo de toda la palabra de Dios aquello que Dios ha señalado como algo que, si bien no es pecado, es algo que no edifica la vida del ser humano, y en muchas otras ocasiones aquello que es pecado, y alejarnos tanto del pecado principalmente como de aquellas actividades o pensamientos que nos alejan de Dios, y comenzamos a disfrutar de una vida en obediencia y en amor por medio de Cristo Jesús en nuestra vida como cristianos. Para terminar, me gustaría unir un poco el significado de la letra Aleph de la palabra Eshech y con los 8 versículos que nosotros acabamos de leer. Evidentemente hablamos del símbolo de la unidad de Dios y el poder de Dios por medio de la palabra Eshech, que significa dichoso o felicidad en construcción, y por medio de la palabra de Dios. Y recuerda esta parte que es bien importante: como cristianos tenemos una necesidad muy grande de consumir la palabra de Dios, no simplemente leer por leer. A veces creemos que tenemos la obligación de leer y comenzamos a leer, y muchas veces no nos damos el tiempo de disfrutar capítulo por capítulo, palabra por palabra, y después darnos el tiempo de que terminamos de leer una pequeña sección de la Biblia, acercarnos a Dios y decirle: Señor, mira, yo logro entender esto de tu palabra, aquí está pasando esta circunstancia, y yo logro identificar, Señor, que esta parte del capítulo, supongamos de Romanos o de Efesios, esta parte que Pablo menciona, Señor, yo la logro identificar en mi vida. Te pido que me permitas apartarme de esta circunstancia, de este sentir, de este pecado. Y esto es lo que comienza a construir nuestra vida por medio del poder de Dios en nuestra vida, acercándonos cada vez más a Él, alejándonos de nuestra carne, y repito una vez más, por medio de la construcción en nuestras vidas por el poder de Dios. Ocho versículos
que si bien podríamos hablar mucho más de ellos, creo que es importante ir al grano, decimos acá en México, ir directo al punto importante para poder entenderlo. Entonces yo te invito a que hoy en tu tiempo de lectura de la Biblia te des el tiempo de disfrutar, de saborear palabra por palabra, ir poco a poco y acercarte al terminar de leer ese capítulo, esos 6, 7 versículos que tú decidas leer el día de hoy, acercarte con Dios y pedirle a Dios que te enseñe, que te permita recibir de parte de Él aquello que tienes que cambiar o aquello que tienes que seguir creciendo. Y no lo olvides, a lo largo del día pon en práctica todo aquello que la palabra de Dios te está invitando a hacer para que sigas creciendo, para que sigas en construcción. De acuerdo, vamos a continuar con los siguientes 8 versículos del Salmo 119. Esos versículos corresponden a la letra Bet. Y te pido por favor que recuerdes mucho esta parte, ¿no? Quiero que siempre mantengamos en la cabeza el significado de la letra utilizada para este conjunto de versículos y la palabra utilizada y cómo podemos entrelazarlos con el significado de los 8 versículos. En esta ocasión, como ya lo comentamos, continuamos con la letra Bet. Y quiero que pongamos mucha atención en esta parte porque es muy interesante, todo es muy interesante. El símbolo de la letra Bet o el significado es de bendición y alude o señala a la santidad en la tierra. Y curiosamente, el inicio de la palabra del versículo 9 utiliza una preposición como un nexo o una unión. Y quiero que pienses por un momento en tu brazo o que veas tu brazo y pienses, te imagines por un momento el tener tu brazo sin un codo. Imagínate lo complicado que sería hacer ciertos movimientos o tener cierta maniobrabilidad en nuestro cuerpo sin un codo, lo complicado que sería para nosotros. Bueno, pues esta preposición utilizada en el versículo número 9 es el codo de estos versículos, porque nos presentan la pregunta ¿cómo o de qué manera? Y entonces comienza el versículo 9 con una pregunta que David nos lanza, muy interesante, y pareciera que después de ahí se dedica únicamente a contestar esta pregunta. Y quiero leértelo, versículo 9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y continúa diciendo: con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Evidentemente nosotros podemos tener muchas dudas y vamos a tener muchas dudas a lo largo de nuestra vida como cristianos. Nuestra vida entregada a Cristo va a generar muchos cuestionamientos y muchas dudas. Y una de las principales, y yo sé que me vas a dar la razón, una de las principales y que todo el tiempo vamos a estar haciéndonos es: ¿cómo voy a limpiar mi vida presente y futura? Alejarla del pecado y de toda esta circunstancia que constantemente me está carnalmente y terrenalmente hablando, invitándome a alejar de Dios y de su perfección y de su santidad y de su amor y de todas esas cualidades que Dios tiene para con nosotros. Y obviamente David contesta de una manera muy interesante: con guardar tu palabra. Algo que sin duda alguna todos y cada uno de los verdaderos cristianos que realmente reconocen a Jesús como su Rey y como su Salvador, no podemos apartarnos de nada de su palabra. Y sin embargo, en muchas terribles circunstancias y congregaciones,
pues son congregaciones que no nos invitan a estudiar y alimentarnos de la palabra de Dios. A veces nos dicen que simplemente con asistir los domingos a la congregación y escuchar lo que el predicador dice en la parte de enfrente y que dice 2, 3 versículos es más que suficiente. Y David, el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, nos dice que la única manera de limpiar el camino es por medio de guardar su palabra, de entenderla, de estudiarla, de escudriñarla, de pensar día, tarde y noche y de estar tratando de aplicarla en nuestra vida. Es la única manera de poder hacerlo. Y continúa: con todo mi corazón te he buscado. Y es que realmente el interés y el deseo tiene que venir de nuestros corazones. Nuestras emociones tienen que estar basadas y saciadas en la palabra de Dios. Nuestros intereses, nuestros deseos, cada una de nuestras metas tienen que estar basadas en la verdadera palabra de Dios. Y luego dice: no me dejes desviarme de tus mandamientos. Voy a dejar este versículo porque al final lo vamos a utilizar como parte importante de este estudio de la segunda letra del alfabeto hebreo. Versículo número 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar en contra de ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Es muy curioso que volvemos a hablar del corazón, ¿no? En mi corazón he guardado tus dichos. La palabra de Dios, pues sí, evidentemente se guarda en nuestra mente y podemos recordar muchos versículos que nosotros vamos a leer a lo largo de nuestra vida, pero no simplemente tenemos que guardarlos como una información en nuestra mente, sino guardarlos en nuestro corazón con la intención de vivir conforme a los principios bíblicos que la palabra nos ofrece y poder comparar cada una de las partes de nuestras decisiones, de nuestros pensamientos y nuestras metas, compararlos con la palabra de Dios para saber si realmente son metas y son objetivos que nos van a alejar de Dios o nos van a acercar a Él, para no pecar contra ti. Esta parte es muy interesante, ¿no? No solamente no apartarnos de Dios, sino que también tenemos que reconocer que muchas de las ocasiones, cuando nosotros estamos teniendo metas, decisiones o deseos, o estamos tratando de cumplir objetivos, en muchas ocasiones se nos olvida Dios. Y no nos damos cuenta cómo el enemigo se empieza a disfrazar de una manera tremenda y comienza a hacernos pensar que no importa si estamos pecando siempre y cuando estemos cumpliendo nuestros objetivos. Entonces, la manera en que nosotros vamos a alejarnos del pecado en contra de Dios es cuando su palabra comienza a ser guardada en nuestros corazones. Repito, no simplemente como una información que se queda en nuestras mentes, como 2 más 2 es igual a 4, sino que desciframos, entendemos y saboreamos el 2 más 2, obviamente me refiero a la palabra de Dios, y podemos aplicarla para alejarnos del pecado. Continuando, el versículo dice: bendito tú, oh Jehová. Está bendiciendo dentro de esta solución, de esta preposición que está uniendo esta pregunta que David está haciendo. Y guardamos la segunda parte del versículo número 12, que dice: enséñame tus estatutos, para platicar de ella al final. Después continúa el versículo 13 diciendo: con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Y esta parte es bien interesante, porque verdaderamente podemos darnos cuenta que cuando nosotros empezamos a atesorar la palabra de Dios, que empezamos a disfrutar de la lectura, del estudio y de la palabra de Dios en nuestras vidas, comenzamos de verdad a ejemplificar en nuestras vidas, a aconsejar a las personas que nos rodean conforme a la palabra de Dios. Y como lo decía hace ratito, comenzamos a medir nuestras acciones, pensamientos y deseos con la palabra de Dios, y comenzamos a entender muchas partes importantes de la Biblia de una manera muy interesante, no conforme a nuestra conveniencia, sino conforme a la verdad que está escrita en la palabra. Y después dice: me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Comenzamos a entender que la palabra de Dios
pues evidentemente hay muchas bendiciones y promesas que están escritas para sus hijos, no podemos negarlas, pero entendemos que podemos gozarnos en el camino de los testimonios de Dios que podemos vivir a lo largo de nuestra vida. Llegamos a entender y a comprender que la palabra de Dios está escrita, que sus hijos vamos a ser probados y que vamos a vivir en muchas ocasiones circunstancias que van a ser a lo mejor no muy gratas o difíciles de discernir o de entender, y que a pesar de estas circunstancias que nosotros lleguemos a vivir, seguimos gozosos y disfrutando de la palabra de Dios, de la presencia de Dios, del amor de Dios en nuestras vidas por medio de Cristo Jesús y el Espíritu Santo en nuestra vida, y comenzamos a atesorar tanto los buenos momentos como los malos momentos, porque comprendemos que Dios nos trata como hijos y nos corrige como hijos y nos bendice como hijos, y entendemos que este trato, esta corrección y esta bendición viene a nuestras vidas y lo atesoramos como algo muy preciado, más allá de cualquier riqueza monetaria que podemos llegar a tener. Bueno, pues para terminar estos 8 versículos, 15 y 16 dicen cosas muy interesantes. En tus mandamientos, ojo con esta palabra, mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. Te pido por favor que si tienes tu Biblia abierta, subrayes estas 4 palabras: mandamientos, caminos, estatutos y palabras. Si ya las tienes subrayadas, te pido que una vez más vayas al versículo número 10, donde dice: no me dejes desviarme de tus mandamientos, y subraya mandamientos. Y en el versículo 12 al final dice: enséñame tus estatutos. Te pido que también los subrayes. Quiero que entendamos esta parte muy importante de estos 8 versículos. La palabra de Dios es única e irrepetible y no podemos transformarla a nuestro beneficio. ¿A qué me refiero con esto? Muchos de nosotros, de los que estamos escuchando este podcast, yo sé que conocimos de Dios en una congregación que estaba trabajando de manera extraña, por no decirlo de otra manera, y que muy probablemente no estaban trabajando conforme a la verdad escrita en su palabra. ¿A qué me refiero con esto? Yo sé que muchos hemos escuchado versículos fuera de su contexto, versículos de promesa o de declaraciones o de ciertas cosas que se han utilizado para beneficios tanto de los directores, de los pastores, como de las ovejas. Es decir, las personas en muchas ocasiones han deformado la palabra de Dios para compartir o predicar aquellas situaciones que pueden beneficiar a las personas. Y muchas veces nos alejamos de la verdad escrita en la palabra de Dios. Nosotros no podemos tomar un versículo y exprimirlo, simplemente ese versículo, sin tomar en cuenta los versículos que están escritos antes, los versículos que están escritos después. Esta frase que yo sé que todos hemos escuchado alguna vez, que dice: texto sin contexto es un pretexto. ¿A qué me refiero con esto? Este salmo utiliza mucha palabra fija, palabra que no puede ser cambiada: mandamientos, estatutos, caminos, palabras. O sea, son cosas que están escritas tal cual y como son. Yo te pido que pienses un momento en la Torá, en los 613 mandamientos. Yo sé que en algún momento los has leído, a lo mejor no los identificas todos, pero los mandamientos de Dios eran muy claros, eran muy concisos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, porque yo soy tu Dios celoso. O sea, no le daba al pueblo de Israel la oportunidad de decir: bueno, puedes tener uno, pero yo tengo que ser el más importante. No, siempre era no, no, no. Y muchas veces los cristianos, conforme a la gracia, nos damos esa oportunidad como de doblar un poquito la palabra para nuestra conveniencia. Entonces quiero volver al inicio de este estudio, donde decimos que la letra Bet significa bendición y santidad en la tierra. Es decir, que para que nosotros podamos tener esta bendición y santidad en la tierra, por medio de la preposición utilizada, que es cómo o de qué manera, y repito, vamos a acomodarlo, cómo o de qué manera un cristiano puede comenzar a tener bendición y ser una persona que está santificándose en la tierra. La respuesta la presenta David de una manera muy hermosa, diciéndonos: por medio de la palabra de Dios, pero no de la palabra conveniencia, sino de la palabra
verdadera de Dios. Si esto dice sí, es un sí. Si esto dice un no, es un no. No es un más o menos, no es un poquito, no es un así, no es un asá. Sino que tenemos que recordar que la palabra de Dios es para conveniencia del reino de Dios. Y hay bendiciones que van a llegar a nuestras vidas porque la palabra de Dios lo promete, pero nosotros no somos el centro de la palabra de Dios. La palabra de Dios, el centro, es Cristo. Y Cristo es el centro del reino de Dios. Y no podemos permitirnos doblar o manipular la palabra de Dios para nuestra conveniencia. La manera en que nosotros vamos a poder limpiar nuestros caminos, la manera en la que nosotros vamos a poder ser bendecidos y vamos a poder ser santificados en la tierra, es únicamente por la única y verdadera palabra de Dios. Seguimos avanzando con el estudio del Salmo 119, ya estamos en la tercera sección, la tercera parte de este Salmo 119 y vamos a comenzar con el estudio de los versículos 17 al 24 que corresponden a la tercera letra del alfabeto hebreo Gimel, que es el símbolo de la bondad, maduración y culminación. Y la palabra es Gamal, con acento en la segunda A. Una palabra que su significado en concreto es concede el favor y sin embargo fue traducida por las dos palabras haz bien. No tiene nada de malo, la traducción no es que tenga un menor valor, sino que pues a veces, como lo comentábamos al inicio, es importante ir, y sobre todo en el Salmo 119, a la palabra de la raíz hebrea. Esta palabra gamal significa destetado, o ser destetado para hacer frente completamente o adecuadamente. Y una vez más te pido que mantengas en mente siempre el significado de Gimel y de la palabra Gamal, para que podamos entender la composición de estos 8 versículos que David nos presenta, que comienza en el versículo 17 diciendo: haz bien a tu siervo, Gamal a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. En este estudio vamos a utilizar un poquito del Nuevo Testamento, porque cuando estaba yo escribiendo este tercer podcast, no podía en mi corazón dejar de pensar de ciertos reflejos que podemos leer de 2 versículos en 2 versículos ahora en el Nuevo Testamento. Y conforme a estos dos quiero hablarte de 2 Corintios 3:3, que dice: siendo manifiesto que son carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra sino en tablas de carne del corazón. La ley de Dios, la Torá, fue escrita, los primeros 10 mandamientos, en las piedras y después fueron escritos en pergaminos. Ahora nosotros vivimos bajo la gracia y estos mandatos que Dios ha estipulado en su palabra están escritos en nuestro corazón. Y es bien interesante cómo tenemos que analizarlo y vivirlo conforme al tiempo que nosotros tenemos la oportunidad de vivir gracias a Cristo, que es el tiempo de la gracia, donde dice: haz bien el bien a tu siervo, que viva. Pero no termina ahí la frase de David, sino que dice: y que guarde tu palabra. Es decir, que un buen cristiano necesita estar atesorando todo el tiempo la palabra de Dios, estar cada parte que nosotros consumimos y que el Espíritu Santo nos permite entenderla y recibirla, tenemos que atesorarla y tenemos que aprender a disfrutar y maravillarnos de la perfección que Dios tiene para con nosotros a través de su palabra. Versículo 19 y 20 dicen: forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Y vuelvo a lo mismo, en automático cuando estaba yo preparando este tema, pensé en estas palabras que Jesús dijo en Juan 17:15.
no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Nosotros, al igual que David, pues somos forasteros del mundo, no podemos, nos sentimos en muchas ocasiones como ajenos a lo que el mundo nos ofrece, ajenos a las costumbres que el mundo nos dice que tenemos que seguir, ajenos al comportamiento que el mundo dice que es normal y natural. Nosotros estamos pues basando nuestra vida en lo que la palabra de Dios nos ofrece y lo que el Espíritu Santo nos hace sentir e identificar como ajeno o propio de la vida de un cristiano. Y David se siente de la misma manera, ¿no? Soy forastero, pero te pido que no me permitas no ver los mandamientos, la riqueza de tu palabra, de tu ley en nuestro tiempo, la riqueza de la palabra tan deliciosa que es la Biblia, y el poder desear fervientemente el buscar cumplir esa palabra en nuestras vidas, en nuestros pensamientos, en nuestras decisiones. Por eso dice David: quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo el tiempo. Porque no podemos dejar de pensar que en algún momento de la historia va a llegar un fin, y ese fin está escrito en la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que no evidentemente desear el juicio sobre las demás personas, sino reconocemos que al final de los tiempos la injusticia, el pecado y la soberbia de este mundo va a ser derrotada por la justicia, el juicio, el amor y la bondad de Dios. Y en algún determinado momento de la historia del planeta Tierra vamos a vivir bajo un reino donde nuestro rey va a ser justo, que no va a estar pensando simplemente en sus propios beneficios, sino en los beneficios del reino y de los miembros del reino. Entonces, esa parte es bien importante, ¿no? Que nosotros reconozcamos que somos parte del mundo, pero que no somos del mundo. Y la única manera en la que nos podemos diferenciar del resto del mundo, pues es en base a los principios que están escritos en la palabra de Dios, en base a qué tanto atesoramos las palabras que están escritas y qué tanto vivimos, no simplemente atesorarlas para guardarlas y que nadie las vea, sino compartirlas y ejemplificarlas con nuestro diario comportamiento. Adelante en el versículo 21 y 22 utiliza David palabras fuertes que quiero explicarte, ¿no? Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Esta palabra malditos es una palabra, pues evidentemente fuerte. Es una palabra que me llamó mi atención y fui a buscarla en el hebreo. Y más allá de como aquella maldición o grosería o mala palabra que muchas personas utilizan, habla de las personas que viven bajo maldición por estar alejados de la palabra de Dios. Y esta parte es bien interesante porque hay que tener en cuenta mucho esta autoevaluación que todo cristiano necesita tener todos los días. No simplemente levantarnos y decir: ya soy cristiano, ya reconocí a Jesús como mi Rey y mi Salvador, ya, no, sí, sino que tenemos que ser cuidadosos con nuestra salvación, en el sentido de que realmente tenemos que vivir una vida donde se demuestre con nuestros actos, pensamientos y deseos que estamos sometidos ante aquel que hemos reconocido como Rey, Jesucristo. Entonces, segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero eso no nada más es para que yo, que me sé 3 versículos y estoy viendo que una persona se está equivocando, voy y lo regaño con Biblia en mano, sino que uno mismo también tiene que enseñarse, redarguirse y corregirse e instruirse en justicia conforme a la palabra de Dios que está inspirada por Él. Y esto con la intención de no caer bajo maldición del caso de aquellos cristianos que van a llegar al cielo creyendo que Jesucristo es su Rey, y Jesús les va a decir que pues Él no los conoce. Entonces tenemos que asegurarnos verdaderamente de atesorar la palabra de Dios, pero vivir la palabra de Dios. Hablábamos en los capítulos anteriores acerca de la verdadera palabra de Dios y de cómo realmente esta palabra que Dios nos ha permitido tener en nuestras manos sirve para limpiar nuestro camino presente y futuro. Entonces tenemos que estar siempre en este sentir, ¿no? De conocer que la palabra de Dios es para compartirse, por supuesto, pero también es para que nosotros podamos aprender.
Y yo sé que si estás manteniendo en cabeza el significado de la letra Gimel y de la palabra Gamal, estás haciendo como clic en cada parte que yo te estoy diciendo, porque pues esta es la intención del estudio, ¿no? Que podamos, y no nada más del estudio, sino de toda la Biblia, de toda la palabra de Dios, que podamos como entender el contexto de lo que está hablando, para poder adjudicarnos esta palabra y hacerla propia en nuestro diario vivir. Para terminar, versículo 23 y 24 dice: príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Es algo que evidentemente todos y cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos vivido, estamos viviendo y vamos a vivir. El hecho de que la gente se levante en contra nuestra a criticarnos, a señalarnos, a apuntarnos, porque pues nos pueden decir hipócritas, nos pueden decir santitos, nos pueden decir hasta persinados, pero realmente esta parte es muy disfrutable, porque al final de cuentas un cristiano reconoce que está bien centrado y bien fundamentado en Cristo. Y me fui a Efesios 2:20, donde dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y si nosotros reconocemos que la palabra de Dios es el Espíritu Santo inspirando a hombres, y podemos darnos cuenta cómo desde Génesis hasta Apocalipsis la Biblia es cristocéntrica, nosotros vamos a reconocer que nuestra vida está sazonada y está siendo guiada y está siendo iluminada por la palabra de Dios, por Cristo mismo, de tantas maneras que nosotros podemos disfrutarlo a través de la palabra de Dios. Y David, pues siendo el rey de Israel, él utiliza esta parte, ¿no? Príncipes se sentaron. Mas yo, a pesar de las críticas y de las situaciones, meditaba en tus estatutos. Y es algo que el cristiano tiene que hacer, ¿no? No importa lo que el mundo esté diciendo de cada uno de nosotros. No importa que vayamos contracorriente. No importa que aunque el mundo te diga que lo que tú estás haciendo es ser religioso, o que el mundo te diga que pues más vale disfrutar la vida, nosotros nos deleitamos, como dice David en el 24, en la palabra de Dios, en el reconocer las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas, y pensando en las grandes maravillas que Dios va a hacer con nuestra vida, porque no tenemos ni la más mínima idea de todas las grandes cosas que Dios va a hacer a través de nuestra vida por medio de esta parte tan importante que es la voluntad, reconocerlo como Rey y Salvador y vivir por decisión propia en este reino con nuestro Rey, que es Jesucristo. Si nosotros analizamos un poquito el contexto de estos 8 versículos y los volvemos a enlazar una vez más con el significado de Gimel y de Gamal, es ser maduros o estar madurando por medio de la bondad. Además de que Gamal significa que vamos a ser destetados, pero no nada más como decir, aquí te dejo libre, no, sino para hacer frente adecuadamente. Entonces, podemos darnos cuenta cómo este proceso de secciones de 8 versículos están como una cadenita complementándose el uno con el otro. Nos presenta la palabra de Dios, luego nos habla de la verdadera palabra de Dios, y luego nos habla de cómo vamos a vivir circunstancias en este mundo terrenal, pero por medio de la maduración que nosotros estamos teniendo a lo largo de consumir la palabra de Dios, es que nosotros vamos a poder hacer frente ante circunstancias y situaciones que no siempre van a ser buenas, que van a ser complicadas, que nos van a intentar hacer retroceder, o que vamos a vivir circunstancias que nos van a tener a lo mejor preocupados o tristes, o de alguna manera como hasta cierto punto detenidos por unos segundos, unos instantes, pero no con la intención de retroceder, sino de seguir madurando por medio de la palabra de Dios, por medio de la comunión con el Espíritu Santo, para crecer a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Entonces, bueno, pues yo, para terminar el estudio, te recuerdo, para terminar así como alimentar un poquito más esta parte, como en un pequeño resumen cortitito, sería que la palabra de Dios está escrita en nuestros corazones
porque en este mundo en el cual nosotros vivimos vamos a vivir circunstancias que van a ser contrarias a lo que podemos llegar a pensar, pero sin embargo, por medio de la Escritura de Dios, nosotros mismos vamos a estar siendo enseñados, redarguidos, corregidos e instruidos en justicia, conforme a la palabra de Dios, para así seguir siendo edificados sobre Jesucristo, y que nuestra vida vaya creciendo, comenzar a ser maduros bíblicamente, espiritualmente hablando, para poder hacer frente adecuadamente delante de este mundo.